Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema en la materia del cuarto parcial. Y ya estamos en el cuarto parcial, en la recta final de esta materia. Así que esperemos que por lo menos ya estemos listos para el proyecto final. Bien, chicos, entonces comenzaremos hoy con un nuevo tema que se titula Las reformas borbónicas y su repercusión en la historia. Este tema es importante de mencionar ya que viene siendo uno de los principales antecedentes del por qué México logró su independencia. ¿Ok? Entonces aquí vamos a comenzar. Bueno, vamos a manejar esta parte. Para empezar vamos a tratar de explicar en ciertos rangos a qué le llevamos esto de las reformas borbónicas. Y para saber a qué nos referimos de las reformas borbónicas, también hay que saber quiénes fueron los Borbones, porque los Borbones prácticamente es el nombre que se le da y es un apellido. Los Borbones son una familia, o fueron una familia de clase alta, literalmente de una familia real francesa, que literalmente como parte de la historia terminaron siendo los monarcas de España en un determinado tiempo. Ellos literalmente marcaron una etapa con su dinastía. Bien, para los que no saben o no tienen noción de lo que es dinastía, algunos tienen una referencia, pero muchos no saben a qué se refieren con dinastías. Vamos a explicar algo muy rápido para que podamos comprender. Primero, imagínense que existe un rey. Este rey se llama Ricardo Lionheart. Este rey se casa. Y obviamente cuando se casan, pues tienen hijos. Y este rey tuvo un primogénito varón, que igual que su padre, lleva el apellido de su familia, que es Lionheart. Él llega al trono y se convierte en el segundo rey de esa familia en tomar el trono. Se casa y tienen un hijo. Este hijo, al igual que su abuelo y su padre, tiene el mismo apellido, Lionheart. Y hasta podemos notar que en esa familia, han tenido 3 reyes con el mismo apellido. Prácticamente son de la misma familia, la misma dinastía. Y pues obviamente llega a tener a su reina, pero si este rey en vez de un hijo tiene una hija, en esos tiempos, a pesar de que llevase su apellido, la reina no podía tomar posesión del trono, por el cual se buscaba a un monarca, un príncipe o un duque de otra zona, o prácticamente de la misma zona, pero con un apellido obviamente diferente, y este se convierte en el nuevo rey de ese reino, tomando en sí el poder su familia. Y ahí es donde termina una dinastía y comienza otra. Por lo menos esta es la parte más sencilla, la forma más sencilla en que termina una dinastía. Pueden ser varias generaciones o incluso solamente un rey con el mismo apellido. Hay otras formas en que termina una dinastía: cuando derrocan un reino, cuando muere el rey sin hijos, cuando el mismo rey da su lugar a otro que no le toca de nada consanguíneamente, etcétera, etcétera. Este solo es un ejemplo. Literalmente, una dinastía es la marca de un rey, es literalmente la familia que lleva en el trono. Tomando en cuenta esto, hay que recordar que los Borbones era una dinastía que pues regía España en estos tiempos. Ahora bien, lo que nos trae al punto, las reformas borbónicas. Bueno, tras la muerte de Carlos II, concluye lo que es el periodo de la dinastía de la familia Habsburgo. Es cuando termina esta y toma el poder otro personaje, Felipe IV. Y ahí es a donde comienza el nuevo reino de los Borbones.
Y esto literalmente se le da una apertura a nuevas ideas de renovación que tenían, tomando en cuenta las partes de Europa. En esta parte, la Europa del siglo de oro estaba siendo bombardeada por nuevas ideas traídas del Renacimiento y sobre todo de la Ilustración. Y bajo esos pesares, bajo esas bases de la Ilustración, los Borbones, o por lo menos la familia borbónica, fomenta un grupo de reglas, leyes, normas que reforman la constitución del reino, en las cuales vamos a dividirlo en tres pequeñas secciones: las que vienen siendo las políticas, las económicas y las sociales. Primeramente, las políticas, sobre todo porque en lo que es la política, los Borbones o sus nuevas reformas establecieron ciertas ideas, como la creación y tendencias de sistemas de absorción de impuestos, literalmente, que corrigieron un sistema que estaba decayendo. Cada intención que agrupaba una serie de partidos fueron tomados para absorber la nueva constitución, y pues de esa manera aumentar el control que tenía España sobre las colonias de otros lugares, sobre todo lo que estaban tomando en cuenta en México, que es lo que no se compete en ese momento. Y así entonces empezaron a fomentar otros aspectos: mantener un sistema jurídico nuevo. Cada intendencia agrupaba una serie de partidos y fueron un total de 8 intendencias: Trujillo, Lima, Tama, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y entre otros. En los aspectos económicos se otorga lo que es el establecimiento del libre comercio, que viene teniendo en cuenta que se le abre un puerto para negociar los productos con otros países, y de esa manera empezar a disminuir el control del monopolio que tenía bajo ciertos aspectos coloniales que tenían en otros países. La intención era agrandar el comercio y reforzar la economía del país. De esa manera crearon nuevos impuestos, aumentaron impuestos que ya existían, y sobre todo se otorga lo que es el establecimiento del libre tránsito comercial. Y en los sociales tenía otras partes diferentes, sobre todo porque falta el poder de los ibéricos y empiezan a disminuirle el que tenían los criollos. Esto es importante, chicos, porque el poder que tenían algunos criollos, o sea, españoles nacidos en las colonias, fue una de las causas principales por qué se rebelaron en contra de los españoles durante la Guerra de Independencia. Los criollos fueron una fuerza muy importante durante esa toma. Continuando con la mención de las guerras de reforma, lo que viene siendo la reforma borbónica, el rey Carlos III establece las nuevas ideologías que permite el florecimiento de España en los aspectos de las ciencias y el arte. Gracias a estas reformas borbónicas dieron paso a movimientos en las colonias. Acuérdense que durante la época colonial la iglesia había tomado una función muy importante en las colonias, y obviamente querían evitar lo que sucedió en Europa con Martín Lutero y la separación de lo que es la religión cristiana. De esa manera empezaron a detener cierta información que venía de Europa que podían causar el pensamiento idealista y separatista de la iglesia. Bueno, durante la época de los Borbones, esa limitante empezó a disminuir, y muchas ideas que tenían en Europa, tanto en los aspectos de la ciencia y del arte,
la política, la economía y la sociedad empezaron a atravesar ciertas ideologías a las colonias. De hecho, Hidalgo, que fue uno de los líderes insurgentes durante la independencia de México, leía bastante de lo que viene siendo los artículos provenientes del pensamiento de la Ilustración. Y esto fue parte de lo que fomentó las reformas borbónicas. Considerando que el primer rey Borbón era francés, muchos de hecho españoles en las colonias no querían ser liderados por un extranjero en sus tierras, y por lo tanto empezaron a crear complots y ciertas conspiraciones en contra del nuevo reinado. Ahora bien, tomando en cuenta estas formas de pensar, empezó a introducirse claramente un desarrollo político reformista. Literalmente empezaron a subsistir aspectos que relacionaban las ciudades principales con las colonias que tenían. Acuérdense que una de las ideologías de las reformas borbónicas es establecer una unión entre las colonias que tenía. Ahora bien, vamos a mencionar algunas de las reformas que se mencionan durante esta época. La primera, algunas de ellas se las hemos mencionado. La primera habla sobre el libre comercio. Literalmente permitía que varios puertos españoles en América pudieran comercializar entre ellos. Anteriormente no se podía, las colonias solamente podían llegar sus recursos a España, pero durante las reformas borbónicas los puertos podían comercializar entre colonias y a veces incluso entre países que no necesariamente pertenecían a España. Ahora bien, las reformas empezaron a tomar un fuerte poder en la administración de los asuntos del Estado y del gobierno. Empezaron a manifestar la acción que se dirigía dentro de las constituciones que estaban establecidas desde la época de la conquista y la época de los Borbones. Integraron a estimular este pensamiento para liberar en sí aspectos ideológicos que estaban sometiendo la retrogradidad de la sociedad en ese momento. También uno de ellos habíamos mencionado que era el estrecho lazo con las colonias. Querían que las colonias se unieran como un aspecto principal y también que tengan una relación cercana con la madre patria, en ese caso España, para que ésta sea solamente una nación y no una nación y sus colonias. Y sobre todo, algo que marcó específicamente esta época fue estimular la educación entre las ciencias naturales y las artísticas, literalmente desde los aspectos de oficios técnicos hasta realizar profesiones de aspectos científicos. Esto traído desde el pensamiento ideológico que trajo consigo la Ilustración. Acuérdense que la Ilustración era un pensamiento más dirigente a lo que es una época específica, como muestra un video que les dejo acá de interés, para que puedan observar a qué me refiero con la Ilustración. Y estos pensamientos empezaron a involucrarse más en los aspectos de la reforma borbónica, hasta llegar en España una llamada época. Para los que estuvieron conmigo en materias como literatura, acuérdense de que España tuvo una llamada etapa, el siglo de oro, en la cual se desarrollaron aspectos de índole litúrgico, de índole literario. Esto literalmente en las épocas del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y obviamente se desarrollaron grandes pensamientos, no solamente científicos, sino también de escritura. En España habían personajes como Miguel Cervantes Saavedra, pero en las colonias mexicanas aparecieron personajes específicos, como lo que es
Juan Ruiz de Alarcón, que era un letrado muy famoso respecto a lo que es la escritura ensayista, y sobre todo Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana de Asbaje, como su nombre real, que es una poetisa que dictama literalmente atraviesa un aspecto de la literatura entre el pasado y el presente de la escritura en las colonias españolas, en este caso en México como tal. De hecho, por eso está en el billete de 200 pesos. De hecho, si pueden observar un billete de 200 pesos, en un pequeño espacio está un fragmento de su poesía que habla sobre la famosa frase de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Eso los dejo de tarea para investigar. Bien, chicos, entonces, hasta acá la parte importante de las reformas borbónicas fue el paso de las nuevas ideologías de la Ilustración, que trajo un pensamiento más libre a la sociedad de las colonias, principalmente para aquellos que tenían acceso a dichos artículos. El pensamiento y la ideología que fomentó la independencia de México inició principalmente con pensadores, con gente de clase alta que estudió esos documentos. Por eso, si vemos las conspiraciones, sabemos algunas de las conspiraciones que dieron paso a la guerra de independencia, vemos personajes como generales, sacerdotes, corregidores de la época, porque ellos tenían acceso a ese tipo de artículos. Los campesinos, los gentes del pueblo, literalmente solo fueron un ejército, pero la ideología inició con la clase alta media. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. La importancia de esta época fue que dio paso a la independencia, que va a ser tema para la siguiente clase. Por ahora, tomen nota, les dejo tarea en plataforma, chicos, porque como vemos ya estamos terminando la época de clases. Ya estamos en un punto en la cual vamos a pasar a un nuevo cuatrimestre, así que por favor estén pendientes de todas las actividades que hagan. Por mi parte sería todo y nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.